Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como siempre, haciendo un pequeño recordatorio de los trabajos que deben realizar para el trabajo. Yo, al finalizar la clase del día de hoy, voy a habilitar un cuestionario y voy a habilitar un foro que se encuentra del tema 2 y el trabajo que lo vamos a discutir aquí en clase y en función a los grupos que armen, vamos a habilitar el trabajo del tema 2. Lo del tema 3, el día sábado, una vez que esté finalizada la clase del día sábado, vamos a habilitar esas actividades del tema 3 también. Solamente nos quedan dos temas ya para la clase después del día de hoy, que va a ser Derecho del Mar y Derecho Marítimo, que son las más largas, ¿no? Cada uno nos va a llevar por más de unas 3 clases. Son las más largas, las más extensas. Así que les pediría que, bueno, vamos a leer, a partir de ahora vamos a leer bastante, les voy a dar trabajos. De hecho, para el día sábado tienen que leer la Convemar, que supongo que ya han debido llevar en colegio, pero vamos a leer la Convemar. Como ya han debido llevar en la Escuela Naval y vamos a leer un poco de la Convemar. Voy a empezar a compartir la pantalla para que puedan observar la presentación. Segundo. ¿Se puede observar? Sí, señor teniente. Excelente. Excelente, excelente, señores. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy con, obviamente, insertándoles e indicándoles de que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me hagan parar. Señor, esta parte de esto, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿O cómo se aplica? ¿O esto de aquí? No soy dueño de la verdad absoluta, pero sí, un poquito la experiencia ayuda. Y sí les puedo ayudar en algunas cosas. Eh, Lamentablemente hay muchos oficiales que no le paran bola al curso básico a distancia o se dedican a hacer otras cosas que es también, es válido, ¿no? Lo están haciendo ellos, ¿no? Pero después, cuando ya están en una escuela de aplicación, cuando están en otras actividades, recién quieren estudiar. Y ya es muy tarde. Lamentablemente ya es tarde, no les da el tiempo y bueno, ahí se ven los fracasos, se ven las malas notas, se ven los errores, los desquites, demás, etcétera. Bueno, señores, el derecho internacional marítimo, ya habíamos hablado del derecho internacional público, habíamos estado, quién es el sujeto del derecho internacional, los estados y las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar este tema partiendo del concepto de qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es un conjunto de normas, es decir, leyes. Normas, aplíquese a todas las leyes, reglamentos de leyes, decretos, normativas regionales, etcétera, que norman el comportar o el accionar de una sociedad. Entonces, partiendo de ese concepto que ya lo habíamos llevado, sino que lo estoy volviendo a repetir, de qué es el derecho, vamos a indicar que el derecho se divide en dos. El derecho se divide en derecho público y derecho privado. El derecho público, que no es otra cosa, el derecho público, que no es otra cosa más que el estudio de las normas del relacionamiento del Estado, donde interviene el Estado. Y el privado, el derecho privado, entre las propias personas, que estas pueden ser jurídicas o pueden ser naturales. El derecho, a pesar que se divide en derecho público y derecho privado, tiene disciplinas o especialidades. Estas disciplinas o especialidades son las que marcan los tipos de derechos, se podría indicar, ¿no? Tipos o disciplinas, especialidades. Vamos a hablar un poco de los tipos, disciplinas. Van más que todo al derecho civil, que muchos conocemos, es una rama del derecho privado, netamente privado, porque regula las relaciones entre personas, que regula las principales relaciones civiles de las personas, es decir, sucesiones, cuando uno muere, testamentos, contratos, obligaciones, cómo uno contrae obligaciones, etcétera, etcétera. Nuestro Código Civil es bastante amplio, tiene más de 500 artículos, y regula eso, regula las relaciones entre las personas. ¿Qué es una persona? ¿Cómo es considerada una persona, un ciudadano? ¿Quiénes pueden comprar? ¿Propiedad? ¿Qué es la propiedad? Etcétera. Todas esas cosas están marcadas en el derecho civil.
en el derecho civil que regula, que es parte del derecho privado. Otras, como el derecho penal, que también es una disciplina especial del derecho, es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva, ius punidi del Estado. Es decir, regula una potestad que tiene el Estado coercitiva y obviamente punitiva de sancionar o penar a aquellos individuos de la sociedad que infrinjan las normas de convivencia social. Me refiero a normas de convivencia social, a delitos, cometan a acciones que sean consideradas delitos dentro del ordenamiento jurídico de un Estado. En el caso nuestro, nuestro Código Penal es igual bastante apuroso, que está complementado, perdón, que está complementado con otras normas tales como la Ley Marcial de Santa Cruz y otras, ¿no? El derecho tributario es una rama del derecho financiero que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos. Está netamente orientado a la aplicación de impuestos, las normas de impuestos, ya sea regulaciones, tributaciones, reglamentos de cómo se tributa, quién tributan, cuándo tributan, etc. El derecho comercial es una rama del derecho que regula, este sí es que nos interesa bastante, es una rama del derecho que regula el comercio, el mercado, a sus actores, aquellos aquellos bienes y actividades que tienen relevancia en materia comercial. Recordemos que tal vez nosotros no somos parte del derecho comercial como Fuerzas Armadas, pero sí en el ámbito de las capitanías de puerto, de marina mercante, sí regulamos, somos parte del ente regulador o controlador de la actividad comercial en el ámbito fluvial y obviamente por el RIB y por el RIB y por la Dirección de Intereses Marítimos, somos también parte de la parte, somos también parte del derecho comercial en la regulación como Estado, ¿no? Como somos parte del Estado. Por otra parte, el derecho internacional. En el derecho internacional, la rama del derecho internacional público es una rama del derecho internacional público exterior que estudia y regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales. Estos dos últimos son los que me interesan y a los que voy a hacer bastante énfasis, derecho comercial y derecho internacional. Ya hemos llevado por qué es derecho internacional marítimo, habíamos llevado por qué es derecho internacional público, cuáles son los sujetos del derecho y cómo estos intervienen. Ahora, hagan una mezcla, hagan un relacionamiento, traten ustedes de hacer un relacionamiento entre el derecho comercial y el derecho internacional. ¿Qué surge de estas actividades? ¿Qué surge de estas actividades orientadas netamente al ámbito marítimo? Pues surge lo siguiente. Segundo, acá está. Surge lo siguiente. El derecho internacional aplicado netamente al ámbito marítimo, tiene tiene las siguientes disciplinas o ramas. Tiene dos ramas. El derecho internacional aplicado solamente al ámbito marítimo tiene dos ramas, el derecho del mar y el derecho marítimo propiamente. El derecho del mar es una rama del derecho internacional que define los espacios marítimos y los derechos y obligaciones de los estados en relación con los mismos. Es decir, te va a indicar de manera jurídica, por convenio entre los estados, así como habíamos hablado de los límites, que eran los límites geográficos que establecían el alcance de la soberanía de un estado. El derecho del mar regula este alcance de la soberanía y algunas otras actividades, derechos y obligaciones que tienen los estados en los espacios marítimos. Por tanto, regula, es parte del derecho público. ¿Por qué? Porque regula relaciones de Estado, de Estado. Y en cambio, el derecho marítimo es el cuerpo normativo que rige los problemas que pueden surgir a raíz de las relaciones entre entidades de derecho privado, dedicadas al tráfico marítimo y a las actividades realizadas en el mismo. Es decir, el derecho del mar son como los derechos y obligaciones que tenemos sobre sobre los espacios marítimos, y el derecho marítimo es toda la actividad comercial, las regulaciones del ámbito comercial que surgen en el espacio marítimo, fluvial o lacustre. Diferencias entre el derecho del mar y el derecho marítimo. Diferencias entre derecho del mar y derecho marítimo. ¿Qué es el derecho del mar? Habíamos hablado que es netamente regula los derechos soberanos que tiene el Estado
sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio, sobre el estado, sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Es parte del derecho público, es parte del derecho público. Segundo. Es parte del derecho público, está relacionado con el derecho internacional, netamente relacionado con el derecho internacional, parte del derecho público, y tiene como un ente, se podría decir regulador o un ente administrativo que hace cumplir o que resuelve las disputas que surjan a partir de los derechos que tienen los estados sobre el mar, que es el Tribunal del Mar, que es parte también del Tribunal de la Haya. Entonces, el Tribunal del Mar es el Tribunal especializado de la Haya, que corresponde a los espacios geográficos y marítimos que tiene cada estado. Entendamos a este espacio, al Tribunal del Mar, el lugar donde resolvieron disputas muchos países en función a sus fronteras acuáticas, sus fronteras marítimas. Parte de este trabajo, del trabajo del tema del derecho del mar va a ser el análisis de estas sentencias, no son sentencias, de estas opiniones que tiene el derecho del mar, que tiene el Tribunal del Mar. Para los que no sabían, el que se encuentra acá es el logotipo del Tribunal del Mar. Por otra parte, el derecho marítimo, y en contraparte al derecho del mar, regula las relaciones privadas del transporte marítimo. Por tanto, al no regular al Estado, regula el transporte marítimo, ya no puede ser un derecho público, entonces es un derecho, es parte del derecho privado. Se relacionando el derecho mercantil con el comercial e internacional. Muchos relaciona el derecho marítimo es como esa unión, una a los dos. El derecho del mar, en cambio, está relacionado netamente al derecho internacional. En cambio, el derecho marítimo está en una parte de su derecho internacional y tiene también parte comercial. Por otra parte, el ente regulador o la organización reguladora, que es parte de la Organización de Naciones Unidas como organismo técnico especializado en el transporte marítimo, es la Organización Marítima Internacional, o OMI, con sede en Londres, de la cual obviamente la Armada también, el Estado Plurinacional de Bolivia es parte. Y siendo la autoridad marítima parte de la Armada Boliviana, como el director de Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres, es representante del Estado boliviano ante la Organización Marítima Internacional. Lo verían muchos en las Fuerzas Armadas, nosotros propiamente en la Armada, vemos esto como si fueran pocos, como que fuera que el director general de Intereses Marítimos Fluviales es solamente un almirante que está ahí y no representa nada. Es una autoridad de Bolivia ante la ONU, ante la OMI. Es un representante internacional de bastante jerarquía, que si bien no tiene las consideraciones o no tiene eh, los medios o la marina mercante enorme que podría tener Panamá o que podría tener otros países, pero regula bastante. Es claro hecho, no sé qué, tal vez alguno de los oficiales acá tiene conocimiento de lo que es el RIB. El RIB, el Marina Mercante, los que han trabajado en capitanes de puerto, es una infinidad de recursos por las regulaciones que capta la Armada Boliviana para el Ministerio de Defensa, que no lo hace ninguna otra fuerza y nosotros lo hacemos desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, esa actividad que realizamos como Dirección de Intereses Marítimos es como lo hace la Aeronáutica Civil. Hay una Dirección de Aeronáutica Civil que es netamente civil, que no es regulada por la Fuerza Aérea, pero lo hacen los civiles. En cambio, nosotros, como somos parte de la OMI, somos los únicos, somos el organismo técnico marítimo y fluvial y lacustre, todo lo que se refiere con transporte marítimo, somos el organismo técnico del Estado para eso. Nos han dado la potestad de ser la autoridad marítima. Entonces, esto es algo bastante importante para nosotros. Muy bien, volviendo al tema. Diferencias entre derecho al mar y derecho marítimo. A ver, vamos a empezar aquí a hablar un poco con los señores oficiales para que no hagamos tan monótona la clase. A ver, vamos a ver quiénes están. Alférez Ríos. Primera vez que creo que lo veo. Alférez Ríos.
No hay, perdió. Alférez Ari. Firme, señor presidente. Eche, un saludo de tiempo que de tiempo que te escucho. Aprobación. Ari, ¿qué entiendes Eh, por... a ver, coméntanos a tus camaradas, ¿quién es el DICAPI ahí en el Perú? ¿El ICAP hizo la función que se encarga o cosa? No, ¿quién es generalmente? Que la importancia que le dan al DICAPI, porque es uno de los tres cuerpos, ¿no? Sí, señor. Es un almirante, señor. Es importante porque en él se rige prácticamente la economía marítima, señor. Y el comercio marítimo es de gran peso para todos los países que tienen costa, debido a que el comercio marítimo es el comercio más grande a nivel mundial, señor. Por ende, rige hay bastante dinero, por ende se podría decir, y recursos que genera para la Marina de Guerra de Perú. De igual manera, acá en Bolivia, mediante intereses marítimos, igual se rigen sobre el tema de la RIP y los cobros que hacen las capitanías, señor, que igual genera, bueno, a mi parecer, señor, me parece que es uno de los mayores ingresos que tiene la Armada Boliviana, señor. Me parece que es el futuro de la Armada, personalmente, señor. Intereses marítimos, señor. Excelente. Por ejemplo, les voy a hacer un pequeño comentario. Cuando estaba el 2018 haciendo el curso de guardacostas en el Perú, nos hicieron analizar el plan de desarrollo de la Marina de Estados Unidos, el plan de desarrollo de la US Navy. La US Navy proyectaba de aquí a 50 años que debería tener una proyección netamente orientada a seguridad marítima. Y obviamente que sus buques iban a tener esa orientación de seguridad marítima, ser multipropósitos para hacer seguridad marítima. Por ejemplo, es muy difícil actualmente que tú vayas a un presidente siendo comandante de las Fuerzas Armadas o comandante de la Armada. Señor, quiero que me compre 10 fragatas, o necesitamos que nos compre 10 fragatas. Por más que el sustento que tú le hagas, la sociedad y el estado actual de los países no va a dar para que un país compre 10 fragatas, o te compre 5 fragatas, 5 corbetas. No, es imposible que te puedan comprar eso. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, las Marinas, sobre todo, han optado un nuevo mecanismo para poder mantener su poder marítimo sin desmerecer la actividad militar. ¿A qué nos vamos? Por ejemplo, ¿qué ha hecho Perú? Perú ha empezado a comprar, a desarrollar su industria naval mediante el CIMA, haciendo la construcción de patrulleras marítimas. Tiene una proyección de más de 20 patrulleras marítimas. Que si bien son al tamaño de una corbeta, pero ya van a ser 20, mucho más de los que tenían. Han ido al presidente a decirle, mire señores, necesitamos proteger nuestro mar territorial porque la flota china entra a pescar, porque tenemos que proteger nuestros pescados, a nuestros pescadores que ellos realizan la pesca, proteger nuestros recursos. Entonces ya al ver la seguridad marítima, al ver un poco de protección de los pescadores, de que genera economía, de que cuidan a su gente, obviamente ha entrado en un ámbito mucho más grande. Y obviamente les han autorizado. Lo mismo está haciendo Chile. Chile está desarrollando 4 buques multipropósitos, que son de buques oceánicos, que tienen la característica de ser patrulleros oceánicos, patrulleros de largo alcance, de hasta las 400, 500 millas. Ha sido de la misma manera. Tenemos que resguardar nuestro comercio marítimo, las especies que tenemos que hacer tal cosa. Entonces, no ha sido la idea, ¿no? de seguridad y defensa del Estado. Necesitamos tener 10 fragatas para que estén parqueadas ahí. No. Ha sido con el aspecto obviamente, de resguardo de la sociedad, de resguardo de la economía, etc. Entonces, ese es el futuro que se van desarrollando las marinas. Y ustedes, por ejemplo, pueden preguntarle a su camarada Dari u otros oficiales que tengan egresados en el exterior, los buques de guerra ya no se mueven, porque los estados no tienen el dinero para mover un buque de guerra. Las magnitudes se mueven muy poco en comparación de lo que se movían antes se mueven muy poco. Y ahora lo que sí se mueven, los que sí paran navegando son por ejemplo, en Argentina, la prefectura naval. La prefectura naval para navegando absolutamente todo el año, pero los buques de guerra de la Armada Argentina se mueven muy poco, si es que no se mueven. ¿Por qué? Porque no desarrollan una función de seguridad. Entonces, como dicen, solamente para hacer prácticas, para hacerlas en tierra. Listo. Les limitan el accionar. Es por eso que se han debido dar cuenta que, por ejemplo, inclusive si los que tienen un poco de Facebook pueden ver la Armada en acción, hemos empezado a desarrollar como Armada Boliviana actividades relacionadas a esto, al derecho marítimo, al derecho del mar, netamente orientadas a la policía de navegación, a la seguridad marítima, a la prevención de la contaminación.
¿Por qué? Porque es de esa manera que vamos a causar impacto en la sociedad y vamos a ser una fuerza que realmente le sirva a la sociedad como tal y no sea solamente como nos llaman a todos los, como llaman a un sector de la población, a las Fuerzas Armadas, un parásito que solamente recibe dinero. Y como dice Ari, ¿no? Es el futuro. Y lo bueno es que la Armada produce, ¿no? Tiene la capacidad de producir. En países como Argentina, como Perú, como Colombia, como Ecuador, como Chile, que la autoridad marítima es parte de la Armada o de la Marina, genera un desarrollo enorme porque genera recursos y esos recursos van a la misma Armada, que es creo lo que tenemos que empezar ya a desarrollar. Los recursos que desarrolla el RIP van a ir para la Armada. Por ejemplo, el simulador que tenemos aquí en la Escuela Naval lo ha comprado el RIP. Van a comprar, creo, ahora motores de fuera de borda para las limapapas de la Fuerza de Tarea, para los casi 55 motores. Y eso es dinero del interés marítimo, del RIP, de la Universidad Marítima, del colegio, de la Unión Educativa, etc. Entonces, ese va a ser el desarrollo de, de nuestra Armada. Y obviamente la importancia de tener conocimiento del derecho marítimo está en eso, de cómo vamos a regular cosas que nosotros no sabemos cómo hacerlas. Por eso han empezado a incidir mucho en estas materias, mucho en estos conocimientos. Y ese es el futuro realmente. Si queremos en algún día, yo sé que hay muchos oficiales aquí, están estudiando varios infantería marina, otros son diablos azules. Sí, excelente. Es mi sueño que tengamos tal vez una patrullera fluvial que tenga helipuertos o lanchas patrulleras acorazadas. Pero para llegar a ese punto, vamos a necesitar netamente desarrollar el sector mercante, el sector marino mercante de nuestro país, para que haya una necesidad de protección y obviamente nosotros como Fuerzas Armadas podamos protegerlas. Pero créeme que va a ser muy, muy difícil y simplemente vamos a ir desarrollando. Muy lindo sería que agarre el RIB y después de haber comprado lanchas, agarre y compre 5 tanques de desembarco anfibio, tipo Urutuz. ¿Para qué un batallón de infantería marina puede ser mecanizado? O artillería de infantería marina, artillería de 80 milímetros, 70 milímetros, que es la transportable rápidamente para la infantería marina. Y eso ahorita es un sueño para nosotros. ¿Por qué? Porque es muy difícil pedir eso a un Estado, al presidente que nos compre tal cosa. Y lo pueden hacer, generalmente llegan de donaciones o compran, nos dan 2, 3. No es más. Pero si generamos los recursos y generamos la necesidad de protección, vamos obviamente, a fortalecer nuestras capacidades como armada. Bueno, continuando, me salió un poquito del tema, pero vamos a continuar. Vamos a hablar ahora, el tema de hoy por si acaso es bastante corto, así que vamos a terminar bastante rápido también. Vamos a hablar ya un poco, vamos a entrar un poco en discusión a partir de las 8. El derecho del mar, que es parte del derecho internacional, está regulado netamente por un convenio. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o como denominamos, CONVEMAR. La CONVEMAR tiene un organismo técnico que es esta que se ve en la fotografía, que es el Tribunal del Mar. Ese Tribunal del Mar simplemente hace cumplir o regula algunas actividades o controversiones que puedan surgir a través de... dime, Calcina. Alférez Calcina. Creo que levantó la mano aquí el Alférez Calcina. Alférez Calcina. Buenas noches, señor teniente. Buenas noches. Dime, Calcina. Sí, estaba escuchando la clase, señor, lo que decía, y tal vez una opinión al ver, como su persona decía, ¿no? Al hacer crecer nuestra armada, particularmente si es que alguna vez se designa, si bien llega algún presupuesto, sería muy bueno tener anticipadamente requerimientos específicos con características específicas que utilizamos dentro de la Armada Boliviana, ¿no, señor? Para que si es que algún rato se designa algún presupuesto, ya tengamos listo y qué cosas vamos a comprar, qué requerimientos necesitamos para, y no estar haciendo a último momento, ¿no, señor? Porque Exacto. el presupuesto, pero no tenemos el requerimiento específico que necesitamos y compramos cualquier
cosa que a la rápida y al final se termina arruinando, no señor. Esa era mi opinión, señor. Excelente, Cristina, tienes mucha razón, tienes mucha razón. Eso también parte de nosotros, o sea, son oficiales jóvenes ustedes. Parte de nosotros, créeme que uno trata de hacer las cosas de la mejor manera, de apoyar a la Armada y demás. Muchos de ustedes ya se van a deslindar, otros se van a dedicar a otras cosas dentro de la carrera, pero siempre hay que tratar de mantener ese norte, de orientarnos al fortalecimiento de nuestras capacidades. Y obviamente, al fortalecer nuestras capacidades, vamos a tener mucha mejor doctrina, mucha mejor importancia. Y tienes razón, Calcina, lamentablemente a veces no hay esa predisposición de tener todo listo, ¿no? Somos muy de hacerlo al último momento, todo esperar hasta el último momento. Y obviamente, lamentablemente, a veces pedimos cosas porque no hemos investigado bien y pedimos lo primero que nos aparece en internet. Por ejemplo, ya, yo les aseguro que si les llega un mensaje o un fax a su unidad, para mañana deben presentar un requerimiento, se van a comprar botes Zodiac. Ustedes van a entrar botes Zodiac y el primer bote Zodiac que vean, le van a sacar precios y eso van a mandar como requerimiento, sin saber las necesidades técnicas, hacer un estudio si sirve para nuestros ríos, en qué capacidades, en qué dimensiones, qué tamaños, cuál va a ser el radio de acción, qué tipo de motores puede utilizar, etcétera. Entonces, ese estudio, como dice Castellán, debería hacérselo previo. Debería hacérselo previo, y estoy completamente de acuerdo en ella, de que debería hacérselo previo para que, obviamente, más adelante puedan ser comprados, requeridos, en función a los recursos que se vayan asignando. ¿Alguien más tuviera alguna opinión para que continuemos? Excelente, bueno. Vamos ahora con el derecho del mar. El derecho del mar. El derecho del mar, como les había indicado, tiene un convenio muy importante, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tiene un organismo técnico, que es el Tribunal del Mar, que es el que, más o menos, el organismo administrativo de este convenio. Tiene, dentro de su contenido, el derecho del mar tiene principalmente los espacios marítimos. Los espacios marítimos que van desde un mar territorial, que ya deben saber ustedes, la línea de base, zona económica exclusiva, zona contigua, alta mar, después está la plataforma continental, la zona de los fondos marinos, y cada una de las obligaciones, derechos y restricciones que tiene cada estado, ya sea ribereño o no ribereño, en cada uno de estos espacios marítimos. Y de igual manera, como los buques, ya sean nacionales, de guerra, internacionales, mercantes, de transporte o de paso obligatorio, puedan realizar actividades, o qué tipo de actividades pueden realizar en los espacios marítimos de otros estados, o en los propios, en alta mar. Entonces, esta primera parte de la Convención del Mar, espacios marítimos, es la más importante, es la que vamos a desarrollar el día sábado. Netamente es muy importante. Yo sé que ustedes ya la han llevado aquí en la Escuela Naval, porque se lleva en parte en la materia de interés marítimos, pero la vamos a ampliar un poco haciendo casos. Les voy a pasar algunos casos del derecho del mar que tienen que leer, y en función a eso van a analizar cómo realmente se aplica este convenio internacional sobre los espacios marítimos. Otra parte de este convenio del derecho del mar está relacionado netamente a los estrechos internacionales, que tienen normas aplicables de derecho de paso, quienes pueden pasar, paso inocente, derechos de paso, cómo se debe pasar. Por ejemplo, un caso simple, cómo un submarino puede pasar por la zona económica exclusiva, si tiene que pasar sumergido, tiene que pasar en superficie, etc. Entonces, los estrechos internacionales son muy importantes. Esta regulación de los estrechos tiene una importancia enorme para el comercio marítimo. Por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Hormuz, el estrecho los canales fueguinos en Ushuaia. Entonces, tienen ciertas regulaciones estos estrechos internacionales que van a permitir que el comercio internacional sea normal, o sea, se vaya desarrollando con la mayor normalidad posible. Otra parte que tiene también esta convención indica que habla sobre los estados archipelágicos, haciendo énfasis en qué es una de las aguas interiores, qué es la plataforma continental y cómo se conforman esos estados archipelágicos.
Esto más orientado al Pacífico Sur, en cierta medida también al Caribe por la cantidad de islas, pero va regulado porque un estado que está comprendido por varias islitas, ¿cómo está? ¿Cuál es su derecho propietario? O sea, ¿cuál es su derecho del mar? O sea, hasta dónde abarca su mar? ¿Cuáles son sus aguas interiores? Entonces, esto está bastante bien explicado en los estados archipelágicos, que los vamos a llevar ya no tan profundamente como los dos primeros espacios marítimos y estrechos internacionales, pero lo vamos a tocar eh, de manera general, para que tengan conocimiento de cómo se conforman las zonas o espacios marítimos de un estado archipelágico. ¿Que es muy importante para el comercio? Sí, porque muchas de las rutas comerciales pueden atravesar estos estados, eh, sobre todo en el Caribe y en el Pacífico Sur. Otra parte, y no menos importante también de la Convención del Mar, habla sobre el acceso al mar y de los estados sin litoral. En esta, Bolivia ha hecho una declaración al momento de la firma de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Van a disculpar que aquí hay un todos, dice, no, vamos a arreglar un momento, estito. Un segundo, por favor. Ahora sí, bueno, continuamos. Perfecto, se puede ver nuevamente, ¿no? ¿Se puede ver, Sí, no? señor. Excelente, muy Sí, bien. señor. Se ve, señor. Muy bien, entonces, una de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar habla sobre el acceso al mar y de los estados sin litoral. Aquí hace referencia netamente a qué es alta mar, que obviamente es el acceso al mar que tiene los estados sin litoral, los regímenes de pesca para las zonas económicas exclusivas de países que no completen la pesca, que pueden ser aprovechadas por estados sin litoral, y otras consideraciones muy necesarias, sobre todo los fondos marinos a los cuales tiene acceso eh, eh, nuestro estado como un estado sin acceso o sin costa marítima, ¿no? Sin costa marítima. Derecho marítimo. Derecho marítimo. Ya está netamente orientado a lo que es, como ya hemos indicado, las regulaciones comerciales. Son regulaciones de la OMI para el transporte marítimo, netamente orientadas al transporte marítimo. Estos son parte o están reguladas por, así como el Tribunal del Mar, tiene un organismo técnico especializado que es la Organización Marítima Internacional, con su sede en Londres. Nosotros tenemos un oficial de la Armada Boliviana, que es el agregado allá en Londres, que es el representante permanente del Estado boliviano, ante las Naciones Unidas o ante la OMI sobre temas marítimos. Bueno, ¿qué nos habla el derecho marítimo? Derecho marítimo, lo primero que vamos a tocar sobre el derecho marítimo es la OMI, convenios internacionales de la OMI, de los cuales son tres los principales: el convenio SOLAS, el convenio MARPOL y el convenio STCW, de los cuales parten muchas, absolutamente la gran mayoría de las regulaciones de la OMI. Otros que ya han debido ver, que es el CORREG, otros orientados al transporte de mercancías peligrosas, otros orientados netamente a seguridad marítima, otros orientados al código polar. Son casi 30 códigos, de los cuales Bolivia es parte de casi 7, que es muy importante, que debemos saber. Y los códigos es como un reglamento del convenio. De igual manera, en esta parte de derecho marítimo vamos a hablar del buque. El buque, como en el transporte marítimo, ¿qué es el buque? El buque es un derecho, tiene derechos, garantías, y el capitán. ¿Cuál es la función del capitán? No, por favor, ¿se puedes apagar tu micrófono? Gracias. Excelente. Entonces, el buque tiene muchos derechos, tiene garantías,
por ejemplo, en ciertas regulaciones, el buque o la embarcación es considerada una propiedad, una propiedad mueble. Al ser considerada una propiedad mueble, es sujeta de créditos. Por ejemplo, uno de nuestros pescadores o uno de nuestros transportistas fluviales o lacustres que quiera mejorar su embarcación o quiera adquirir un préstamo para comprar su casa, digamos, puede, de acuerdo a la doctrina del derecho marítimo, presentar a un banco las reglas de su buque, su embarcación, como una garantía de derecho mueble, como una casa, un crédito hipotecario. Esto obviamente, al ser nuevo en nuestro país, al ser recién incorporado, causa muchos choques con algunas personas, pero ese es lo que se desarrolla a nivel mundial. El derecho marítimo es así. Lamentablemente en Bolivia todavía está falta un poco de regulaciones, un poco de que ya tenemos una normativa bastante grande, pero falta todavía el afinar detalles, ¿no? Los detalles. Otras de las consideraciones que también habla el derecho marítimo son las personas del comercio marítimo. ¿Quiénes intervienen en el comercio marítimo? El armador, los contratos, ¿cómo son los contratos de fletamento, los contratos de carga, los contratos de transporte de carga, después también están los contratos de transporte de pasajeros, las agencias navieras, quiénes son los contratistas, etcétera. Hay un montón de personas que están dentro del comercio marítimo, principalmente los armadores y los agentes navieros. El armador se conoce como el dueño del buque, ¿no es cierto? Para los que tienen un poco de deficiencias en terminología marinera. El armador es el dueño del buque, que más adelante, ya en el último tema de este curso, vamos a hablar sobre eso. Y por último, las convenciones de transporte marítimo, que son reglas del transporte marítimo, las reglas de La Haya y las reglas de Hamburgo, relacionadas netamente al transporte de mercancías. ¿A qué pasa cuando hay un accidente? Por ejemplo, si hay un accidente, los créditos hipotecarios, los créditos, a quién le pagan, a quién paga, qué seguro va a pagar, cómo se generan los seguros del transporte marítimo, cómo deberían regularse los seguros en el transporte marítimo en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, ¿quién está en Tiquina de ustedes? ¿Quién está en Tiquina? ¿O alguien que esté por el DN4? Firme, señor presidente. A ver, Ari, ¿qué pasaría si, bueno, Dios lo quiera, en el estrecho de Tiquina, una embarcación civil que está transportando unos carros, en el cruce se hunde? ¿Qué Se pasa con la procedería primero, carga? señor, a hacerla con la carga. Primero se dirigiría a la capitanía de Tiquina, señor, haría la investigación correspondiente de lo que sucedió. Luego se haría una cotización, señor, mediante el llenado de actas de lo que estaba transportando, ocurrió. Y posteriormente, señor, la carga que está perdida, es como si se puede, todavía se puede ser recuperada, señor, se coordinan con el CIBA, señor, para el tema de recuperación de transporte o reflotamiento de la barcaza, señor. Y si El no tema de muere, la carga muere ahí, señor. Se busca responsable, señor. ¿Quién ha sido responsable? Todo eso se hace investigación, pero moriría económicamente, se pierde, señor. exacto. A eso es lo que vamos. Por ejemplo, en Trasnaval, ¿qué pasa? En Trasnaval se viene, hay el seguro a las personas que transportan, pero si esa carga genera un derrame, ¿quién cubre ese derrame? Ese impacto ambiental, ¿quién lo va a cubrir? Entonces, esa cuestión de seguros está en las convenciones del transporte marítimo, que están reguladas, que están reguladas ya en nuestro organismo, pero nadie las aplica. Recién las estamos empezando a aplicar. ¿Por qué? Porque la gente no la conoce. Nosotros no la conocemos, nosotros como capitanes de puerto deberíamos exigir que se cumplan ese tipo de normativas. ¿Qué pasaría? Obviamente es un costo adicional para el transportista, pero es una seguridad para él, porque imagínese que se le pierda, yo particularmente, a mí se me hunde mi carro junto con su barcaza y yo le puedo meter un juicio por impericia del transporte. Y ahí puede caer todo el mundo, puede caer desde el capitán de puerto que autorizó que esa embarcación zarpe, puede caer el inspector que ha certificado que esa embarcación es segura para la navegación, al que le ha dado el carnet de tripulante de que ese es un tripulante competente y capaz para el transporte de mercancías.
Entonces, como podemos ver ya, entrando ya un poco más a detalle a lo que realmente es el derecho marítimo, podríamos solventar y mejorar muchas de nuestras actividades comerciales en el transporte fluvial lacustre, siempre y cuando obviamente estas vayan cumpliendo con algunos requisitos. Por ejemplo, en la hidrovía Paraguay-Paraná, el cabotaje. Entran de cabotaje como si fuera normal ahí en el canal Tamengo. Si bien hay una empresa de la Armada, pero eso debería estar manejado por un perito. Todo espacio con navegación restringida tiene peritos. Y un perito, obviamente, cobra. Entonces, ¿qué me sería un oficial retirado que vive en Quijarro que por meter barcazas cobre? No es para nosotros, no es para la Armada, pero es el desarrollo de la Armada, es un desarrollo marítimo, es un desarrollo fluvial, lacustre, de la actividad naviero-mercante. Entonces, ese desarrollo de la actividad naviero-mercante compete a nosotros como Armada empezar a desarrollarlo, que ya se ha empezado a desarrollar, pero sí fortalecerlo. ¿Por qué? Porque ese va a ser la razón de ser. El regular ese tipo de actividades va a ser la razón de ser la Armada. El potenciamiento de eso va a generar una necesidad de crear una superficie de protección. ¿Por qué? Porque al haber gran paso de barcazas, peritos y demás cuestiones, vamos a necesitar unidades de superficie que hagan de policía de navegación, que hagan patrullados, otra estación costera que haga el seguimiento de tráfico marítimo de quienes ingresan, quienes salen, inspectores de estados rectores de puerto, etcétera, 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 que van a generar funciones y trabajos para la Armada, actividades marítimas a la Armada, que nos van a hacer, obviamente, ser una fuerza mucho más técnica y más especializada. Entonces, todo esto ampliado a todo lo que es el derecho marítimo, va, como pueden ver, a la parte comercial. El derecho de mar netamente orientado a las regulaciones. ¿Alguien que hasta acá tenga alguna pregunta, algún comentario que podamos hacer antes de pasar ya al análisis propio de las actividades? Bueno, antes de continuar, les voy a mostrar un pequeño video. Me van a decir si se escucha. Eh, ¿Se escucha? No tiene audio, señor. No se escucha, señor. Ya, a ver un segundo. No se escucha, señor. Sí se mira, pero ¿no? Sí, Observa, señor, señor, observa. ¿Sí se mira? Sí se mira, señor. ¿Ahora se escucha? sí, señor. No, señor, teniente, no se escucha. Negativo, señor. Bueno, vamos a... lo que quiero es que vean las imágenes y lean un poco los subtítulos que indican, ¿no? Lo que va indicando el secretario general de la OMI. Se desarrolló hace un mes por el Día del Agente de Mar 2021, netamente orientado al transporte marítimo.
Bueno, como pueden ver, el transporte marítimo es importantísimo. Y se han dado cuenta que eso que habla el secretario de la OMI tiene razón. Si, imagínense, se paraliza el comercio mundial, el comercio marítimo. El comercio mundial se va al bombo. ¿Por qué tenemos tantos problemas ahorita para logísticos para transportar vacunas? ¿Por qué? Porque están haciendo vía aérea. No hay formas de traer tantas toneladas de carga con seguridad, con todas esas cosas por vía aérea es demasiado costoso. Y aparte que son viajes bastante largos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, traen en un vuelo traen 1 millón de vacunas. En un buque lo traerían en una sola traída todas las vacunas que querramos. O sea, ese tipo de actividades son las que deben tratar de comprender también las autoridades, ¿no? Por favor, les voy a rogar un momento que todos enciendan sus cámaras. Vamos a sacar el screen de la clase para que se eleve a la jefatura de estudios. Creo que una gran mayoría está de guardia. Toda la casina que creo que está paseando. Ahí faltan unos cuantos, por favor, si pueden encender sus cámaras, los demás abajo. Fortune, no sé quién más falta ahí, Orihuela. No sé quiénes más faltan ahí. Exacto, exacto. Faltan ahí bajito de Fortune, creo que falta bajito. Pues Arabia creo que también. Ya listo, colocar la mejor cara porque dicen que están de sueño cuando miran clases. Ok, bueno. Queremos seguir un momento, por favor. Todavía no apaguen un momento sus cámaras. Es para los que tengan muy mala señal. Quiero hacer un poquito de debate. Quiero que hoy día ahora hagamos un poco de debate en función a la importancia que para ustedes concibe el aprender el derecho marítimo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos ponen en la malla curricular del curso básico a distancia de que aprendamos derecho marítimo? Si yo me dedico solamente a la infantería marina, soy comando anfibio y mi especialidad va a ser infantería marina. O yo soy netamente del capitanías de puerto, naval, estoy en las bases, he estado en frontera y no me atañe a aprender derecho internacional marítimo. Quiero que me digan el por qué ustedes creen que es necesario y por qué el por qué no. Empezamos a ver voluntarios primero. Firme, señor Firme, señor teniente. teniente. Firme, señor teniente. Quispe. Limache Quispe. Buenas noches, señor teniente. El derecho internacional marítimo es bien importante a nivel mundial porque es por donde podemos tal vez explotar mayor comercio o mayores ingresos de dinero para el país. Así como bien sabemos nosotros en Bolivia, nosotros tenemos una salida directa al mar que es por el río Paraguay-Paraná, por el canal también, por la hidrovía Paraguay-Paraná, que se encuentra en Puerto Quijarro, por el río Tamengo. Y nosotros como bolivianos debemos tratar de aprovechar, como hace un tiempo la Armada Boliviana realizaba un proyecto de almacenamiento, porque como ya le había indicado, son unos ingresos muy grandes el poder explotar tanto los puertos y tanto lo que es la pesca de del mar. ¿Emplea sobre, señor presidente? Excelente, muy bien, Limache. Calcina. Firme, señor teniente. Bueno, para mí, no, señor, creo que el saber más sobre leyes específicamente de lo que se trata la Armada Boliviana, especial al mar, relacionado inclusive de los ríos, es muy importante porque muchas veces, bueno, parte de nosotros como navales, el asentar
la conciencia marítima a la población. Y muchas veces hacemos preguntas básicas que inclusive nosotros como navales no responden. Y tenemos que saber explotar nuestros recursos acuáticos, como lo dijo mi camarada, aprovechar muchas cosas más, señor, no quedarnos solamente con tan poco que tenemos, tal vez tener una visión más grande para nuestra armada. Efectivamente, como usted ha dicho, traer motores, lanchas, tal vez algo un poco más grande, señor, y adecuar nuestras capitanías con más deslizadores, porque realmente nuestras capitanías, señor, apenas tienen un deslizador, a veces ni deslizador, y eso es parte de la conciencia marítima, ¿no, señor? Y parte de nosotros que hagamos que la gente vea que tenemos presencia tanto en los ríos, para que así nos proyectemos hacia el mar, ¿no? Esa es mi... Exacto, me parece muy bien su consideración. Excelente, Calcina. Debemos desarrollar eso, como dice Limachi, como dice Calcina, debemos desarrollar, apuntar hacia arriba. Si, siempre me decía, ¿no? Cuando tú apuntas al 51, es probable que saques 51 o es probable que saques 49, ¿no? Pero cuando tú apuntas al 100, tal vez no llegues al 100, pero puedes llegar al 90, al 95. Entonces, si apuntamos a algo grande, tal vez no lleguemos a todo eso grande, pero podemos llegar a muy buenas cosas. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué consideran ustedes que es más importante para el Estado boliviano? ¿Desarrollar o seguir peleando por un puerto en el Pacífico o desarrollar una marina mercante que genere espacio, buques marítimos que generen transporte marítimo? Esto me voy, ¿por qué? Porque siempre hablamos, ¿no es cierto?, de que, no, que la costa marítima, ¿para qué? Para tener un puerto. Un solo puerto, o sea, para tener un puerto, nosotros necesitamos un puerto para exportar. Pero ¿quién lo va a exportar? Vamos a seguir dependiendo de empresas para que transporten nuestro comercio. ¿Por qué no podemos partir? Ahora ya que no hemos intentado desde el lado del puerto, sino intentemos desde los buques. ¿Por qué no tener una marina mercante grande, buques que transporten nuestra mercancía, que transporten? Para eso estamos aprendiendo estas regulaciones, para que sepamos cómo se hace el transporte marítimo en el mundo. Empecemos por ese lado, empecemos por el lado de transportar nuestras mercancías, nuestras propias mercancías. ¿Cuánto de soya exportamos? Obviamente hay unas cuantas embarcaciones bajo bandera boliviana que lo realizan por la hidrovía Paraguay y Paraná, pero lo dejan en Nueva Palmira, en Uruguay o en Argentina y se embarca en buques marítimos y se va a Europa. ¿Y cuánto nos cobran por eso? Esos buques marítimos, ¿cuánto le cobran al exportador boliviano? Y si fueran buques bolivianos, con tripulación boliviana, bajo regulaciones bolivianas, obviamente en el marco internacional, no fortalecería nuestra marina mercante, no fortalecería una necesidad de que también haya oficiales netamente encargados de la seguridad de esos buques. Entonces, también tenemos para eso se les enseña esto, para que vean también otro tipo de perspectivas de generar progreso y desarrollo en nuestra armada. Sé que muchos dicen, no, señor, esto no es nuestra realidad, que dicen, no, nunca, tienen que estar en las capitanías. Al igual que ustedes, en mis 5 años de alférez, yo la verdad he pisado ciudad en mi 8º año de alférez, en mi 8º año de servicio, 3er año de teniente fragata que me han mandado a la escuela de aplicación. Después de eso, mis 7 primeros años han sido Riberalta, Guayaramarín, Transnaval, Trinidad. Entonces, he visto y sé cómo es en Guayaramarín, por ejemplo, Guayaramarín, sé cómo son los puestos adelantados. Sé cómo es Riberalta, peor. Hay unos puestos que realmente dan pena. Pero si hiciéramos el trabajo un poco más, por ejemplo, Riberalta, ¿quiénes han estado en Riberalta? ¿Quiénes conocen Riberalta? ¿Saben cuántas embarcaciones hay registradas en la Capitanía de Puerto en Riberalta? Son más de 300 embarcaciones. Son más de 300 que realizan el transporte. Riberalta vive gracias al río. Los que han estado en Riberalta vive gracias al río. Toda la mercancía, todos los productos, toda la explotación aurífera, la explotación de la castaña que se produce en Pando y el norte de Bolivia, baja a Riberalta por vía fluvial. Ahora, ¿quién regula eso? ¿Quién controlar? Y apenas tenemos un solo distrito ahí con una base y unas 3 capitanías que controlan. Y las unidades de superficie que tienen para regular y controlar eso no es suficiente. Entonces me refiero a eso, o sea, debemos de ver también nuestra realidad, ¿qué tenemos? Ya tenemos varias embarcaciones. En el eje fluvial Ichilo-Manmoré tenemos casi 18 embarcaciones que realizan transporte de hidrocarburos. Pero alguna vez hemos hecho algún
que yo recuerde, hasta ahora no hemos hecho ni siquiera un solo simulacro de prevención de la contaminación. ¿Qué va a pasar como el capitán de puerto de Puerto Siles en Trinidad, ahí cerca de Trinidad? Una embarcación de esas presente un derrame de hidrocarburos. ¿Quién va a generar? ¿Cómo va a actuar ese capitán de puerto? Alférez de segundo, tercer, cuarto año va a estar de capitán de puerto ahí y se van a derramar más de 1 millón de litros de diésel al río. ¿Cómo va a actuar ese alférez? Para eso se les enseña esto, para eso se les enseña derecho internacional, para que tengan las herramientas, el derecho marítimo, las herramientas de aplicar la normativa como corresponde, no cometan errores, y también salvaguardar y precautelar el medio ambiente, que eso al final lo que hacemos en las capitanías de puerto es parte de. ¿Qué pasa si se ahoga un marinero? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla la actividad? Como cuando se muere alguien a bordo, o cuando da a luz a alguien a bordo, cuando hay un accidente, por ejemplo, de uno de los tripulantes de una embarcación. ¿Qué hace el capitán de puerto? ¿Dónde va? ¿Cómo va? ¿Tiene la potestad de recibirlo? El seguro, ¿por qué no tiene seguro? Si tiene seguro médico, el seguro debería pagarle a la capitanía para que la capitanía vaya y lo evacúe. Pero no hacemos porque no tenemos el conocimiento de hacer eso. Entonces el chango está ahí desangrándose en una embarcación, a veces tiene apendicitis, tiene algunas cosas y no hay no hay en qué evacuarlo a ese personal de que es parte de las tripulaciones mercantes. Y nosotros somos los que deberíamos resguardar su vida, resguardar la salud, resguardar la prevención de la contaminación y obviamente el cometimiento de ilícitos, que eso ya va a las malas prácticas de las personas. Pero principalmente resguardar su salud y su vida. Entonces, como pueden ver, hay un sinfín de cosas que podríamos hablar absolutamente toda la noche. A ver, Guachaya, ¿qué opinas de esto que acabo de decir? ¿Qué opinión te merece? Señor, si no me equivoco, hace unos años he visto en algún periódico de economía que se estaba haciendo un proyecto para contratar o tratar de tener inversionistas, más que todo en la parte del río, que es de la hidrovía Paraguay-Paraná, para que nosotros podamos manejar lo que es el comercio, construcción, si no me equivoco, de algún puerto que controle lo que son las embarcaciones, porque en sí el Estado puede generar lo que es una, una red de comercio en sí, pero sí o sí se necesita para empezar algo bueno, una inversión, ya sea de agentes extranjeros o también puede ser mismos inversionistas cruceños, si no me equivoco, que tenían que salir a la inversión. Entonces, me refiero a eso, señor, que sí o sí se necesita, yo creo que para empezar, en una inversión de un agente externo y después, una vez que ya tengamos desarrollada totalmente una capacidad económica y poder así del Estado, ya separarnos de esas ramas de inversión y de generar directamente con el Estado, señor. Excelente, tienes mucha razón. Pero ¿qué es lo primero que hace un inversionista? Hace un análisis de fortaleza, un FODA, ¿no? Más o menos. Hace un análisis de inversión de riesgo, ¿no? El riesgo de inversión. Si no hay regulaciones, si no hay control, si no hay personas que van a cuidar mi inversión, que van a cuidar el transporte marítimo, que lo van a hacer de manera profesional, o que van a regular su puerto como corresponde, pues, con seguridad y más cuestiones, voy a arriesgar a invertir porque hoy sabemos que los montos de inversión en el transporte fluvial marítimo son bastante fuertes. Por ejemplo, ahorita el anteaño pasado, el 2019, si no me equivoco, no, sí, 2019, cuando estaba en el Perú, vi con mucho agrado una publicación que había en el periódico que iban a exportar hacia el Brasil urea. Y estaban tratando de embarcar urea por Puerto Villarroel. ¿Quiénes han estado en Puerto Villarroel? ¿Quiénes están en Puerto Villarroel, tal vez de ustedes? Firme, señor teniente. Muy bien, Ochoa. ¿Vos estabas ahí el 2019, tal vez? No, señor, el año pasado no estuve mucho tiempo, estuve 2 meses, señor, en el grupo de tarea. Perfecto, bueno, en Puerto Villarroel, como Ochoa no nos va a dejar mentir, es un pueblito netamente que desde que se ha ido Trasnaval, desde que Trasnaval empieza a cargar en Trinidad, prácticamente se ha muerto. Pero con la exportación que querían hacer de la urea, querían exportar primero container. Han llegado al puerto, como en todo, han llegado al embarcadero, porque no se importan al embarcadero, y han dicho, ahora, ¿cómo embarcamos un container de urea a la embarcación? No había cómo, no tenían la facilidad de cómo embarcar un
un solo container a la embarcación. Y la embarcación tiene la capacidad de cargar 4 o 5 containers. De igual manera, no había la capacidad, no había una pluma que pueda realizar eso. Entonces lo han tenido que sacar del container y colocarlos en bolsas de transporte a granel, y esas han cargado recién a la embarcación. Y lo han tenido que hacer prácticamente a mano. ¿Por qué? Porque no había una inversión portuaria que genere un poco, que tal vez una pluma, que no es mucha, esa inversión no es mucha, que llegue a Guajamarín y se pueda desembarcar allá también, ya en el Brasil. ¿Cuánto de ingreso le generaría al Estado que hubiera esa capacidad de transporte por el eje fluvial Ichiluma-Moré para exportación? Ahora, no solamente exportación, vamos comercio interno. ¿Qué tiene que hacer el Beni para exportar, para vender su carne? Como no tiene carretera a ninguna parte más que hacia Santa Cruz, todo va a Santa Cruz lo venden, y a La Paz y Cochabamba llega revendida la carne mucho más cara. ¿Qué pasaría si por río, por agua, puede sacar el Trinidad su carne directamente a Cochabamba, Puerto Villarreal? ¿Cómo llegaría? ¿Qué precio llegaría a Cochabamba? Habría mucho más competencia, habría más economía de mercado, el Beni crecería, o sea, habría mucha más actividad comercial. ¿Y quiénes regularían ese transporte? ¿Quiénes tienen que precautelar que esas vías sean navegables? ¿Quiénes tienen que, en el caso de que haya algún problema, quiénes van a resguardar la vida de esos tripulantes? ¿Quiénes van a hacer el control de embarco y desembarco de esas mercancías? Somos nosotros, como oficiales, en una capitanía de puerto, en patrullajes de una base naval, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, el mundo, la generación de actividades para no solamente dedicarnos, como hablaba con unos oficiales yo aquí de la Escuela Naval, y les decía yo aquí también a los cadetes, no solamente dedicarnos a apagar incendios, que es lo último que estamos haciendo, ¿no? Que nos dedicamos prácticamente a eso, sino a hacer lo que es realmente nuestra esencia, trabajar en los espacios acuáticos. Bueno, muy bien, a ver, vamos a ver dónde estás. ¿Quién no ha hablado? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere dar un comentario? Firme, señor teniente. Vamos, Ochoa, a ver. Bueno, señor, quizás hacer énfasis en lo que usted acaba de decir, de que de un tiempo a esta parte nos estamos dedicando a apagar incendios, y no solamente a ese tipo de actividades, sino a otras actividades que, bueno, tal vez por tratar de buscar trabajo, no buscar algo que hacer, porque definitivamente no nos estamos ocupando de lo que es nuestra competencia, ¿no? Los espacios acuáticos. Y quizás, bueno, deberíamos darle más importancia a los espacios acuáticos en vez por decir, estar haciendo gestiones o diferentes acciones en la ciudad, abocarnos más a nuestras capitanías de puerto que están sobre los ríos, que están en las fronteras, y de esa manera poder lograr un fortalecimiento institucional, señor, y como le decía, abocarnos más a lo nuestro, ¿no? A los espacios acuáticos. Excelente, me parece muy buen aporte. Marca, ¿tú qué dices? Firme, señor teniente. A lo último que había expuesto y estaba explicando, señor, me llamó mucho la importancia o interés. Y a medida que su persona iba hablando, también me venían imágenes, recuerdos en la mente, ¿no? Entonces, vi que nosotros hay personas que tenemos esa ideología del desarrollo de las Fuerzas Armadas, que podemos hacer esto, que el comercio, que todo así. Nos falta ponerle más énfasis, interés y responsabilidad y, no sé, conciencia, porque hay, entre tantos que somos, hay gente infiltrada inconsciente que no deja ese desarrollo, o lo hace mal, o lo hace con fines propios. Entonces, deberíamos partir desde ahí, porque vi que también dijo que podría desarrollar el Beni por el traslado directo por vía por los ríos, ¿no? Pero yo también, años antes, no nos vamos a olvidar de ese camino que querían ir, que cruce hasta Cochabamba directamente, que es el Tivnis, y ha habido mucha controversia en esa ocasión, porque sí, el Beni puede desarrollarse por ese camino, trasladando su mercancía vía terrestre, ¿no? Pero ¿qué es lo que más se metían o se oponían? Fue el comercio de Santa Cruz. Entonces, igual va a haber mucho
nos falta mucho desarrollo, mucha conciencia, porque solo algunos quieren crecer y no todo, no a nivel nacional. Si salimos por Río, también Santa Cruz se va a levantar. Y hay demasiado, nos falta mucha educación y mucha conciencia a nivel nacional, estaba pensando yo. Y esta opinión sí es buena, ¿no? En lo personal, yo sí me dedicaría más a estudiarlo, a entenderlo y a ver cómo se podría avanzar la armada. Excelente, muy bien, Marca. Ari, ¿qué piensas? Vos que tienes una visión un poco más marítima. Bueno, señor, comenzando por la parte de derecho marítimo, como su persona dijo, señor, me parece que es un tema de suma importancia para todo el personal de oficiales de mi promoción y los que están ingresando recién, debido a que nos brinda conocimientos generales, ¿no? Bueno, ahorita su persona está hablando del SOL, las Marpol, varios convenios para salvaguardar la vida, el medio ambiente, etcétera. Y me parece muy importante esos convenios, sir, porque tenemos que de alguna manera conocerlos y más que todo saberlos adecuar a nuestra realidad en la cual estamos ahora, sir, como Armada Boliviana. Por ejemplo, me llamó mucho la atención eso, sir, porque acá el tema del tráfico en Tiquina, el tráfico de embarcaciones es bastante, sir. El cruce de los carros, todo eso genera, digamos, tiene un ingreso bastante, ¿no? Genera dinero para los de las barcazas, pero no hay una reglamentación que sea fija, así como para decir, como la persona indicaba, o no hay conocimiento por parte del personal de la capitanía acerca de qué va a pasar cuando hay un derrame, o cómo tiene que estar capacitada la tripulación, entre otros. Por eso quería compartir, ¿no? Que se podría adecuar, tener conocimiento previo para adecuarlo. Asimismo, el tema, como usted mencionaba, de mejorar los puertos me parece muy importante. Tenemos que pensar como institución y como institución nos favorecería bastante a nosotros que haya una mejora en los diferentes puertos, de Bolivia para que la misma población de las localidades pequeñas comiencen a hacer mayores transportes de sus mercaderías. Quizás esto generaría un malestar, ¿no? En la población, pero se tendría que realizar un estudio previo y de manera que pueda ser fructífero, que pueda darse. Así yo creo que creceríamos como institución, señor. Podríamos generar más ingresos, conseguir más recursos para nuestras unidades de superficie. Me he dado cuenta que igual están bastante abandonadas acá, porque no hay un dinero que vaya netamente para reparación de embarcaciones, en la Armada Boliviana, señor. Bueno, en mi unidad, como por ejemplo. En ese sentido, yo apoyaría su idea de poder mejorar el transporte marítimo, señor, para que la Armada tenga mayores ingresos y pueda ayudarnos a desarrollarnos más, señor. Y asimismo, de a poco comenzar a cambiar la manera de pensar de los oficiales y adecuar los diferentes convenios internacionales a nuestra realidad, señor. Formando, quién sabe, tal vez de aquí a un futuro las embarcaciones pequeñas ya puedan estar regidas o tengan mínimo las normas mínimas de seguridad para navegación. Sí, excelente, tienes mucha razón en eso, Ari. Muchas gracias. Guido Pacora. O alguien que no había hablado. No, Quiero exactamente, vamos, una opinión. Creo que vos eres más acoplando, infante. A ver, una opinión acotándose de ahora, infante. acotándose ahora a todo lo que han dicho mis camaradas. En parte sí tienen razón, pero también tendría que ponerse que no hay medios acá en lo que es la Armada Boliviana y claramente que mi camarada había indicado que no hay dinero que directamente se vaya a eso de mejorar embarcaciones y demás. Hace 2 años o un año atrás, no me equivoco, señor, estaban creo que presentando una infraestructura moderna, lo que es en un puerto, en Puerto Suárez, si no me equivoco, señor. Desconozco si en estos momentos lo estarán realizando o, o no, señor. Eh, pero sería bueno enfatizar o hacer énfasis en tener más medios. Su persona estaba indicando que se podía transportar
víveres, carnes, etcétera, de lo que es de departamento a otro departamento por medios acuáticos, pero no tenemos los medios. Se va a querer transportar, los ganaderos van a querer medios para poder transportar, porque usted tiene conocimiento que se va a poder transportar, pero no tiene que haber el medio posible para poder transportar por los días que va a tardar en llegar a su destino, señor. Obviamente, en eso tienes mucha razón, pero no solamente lo tenemos que generar nosotros, o sea, no es que la Armada va a tener 30 empresas una empresa de puertos, una empresa de transporte, no. Nosotros tenemos que generar, como decía Marca, esa conciencia en la gente. Cuando ustedes hablen en su capitanía de puerto, viene la gente a embarcar cosas, ustedes tienen que explicarles las opciones que pueden tener, las opciones que pueden generar, porque no solamente lo vamos a hacer nosotros, obviamente la Armada podrá ser la pionera, por ejemplo, es lo que ha pasado en Transnaval. El único que transportaba combustible de yacimientos desde Cochabamba hacia el norte era la Armada Boliviana. La Armada Boliviana empezó con 4 lanchas. Ahorita la Armada tiene 10 y los civiles tienen 18. Hemos empezado hemos iniciado con eso, hemos generado cierta actividad y hemos orientado que el capital privado empiece a generar sus propios recursos. Entonces, como dicen Nao, necesitamos los medios, sí, pero no vamos a generarlo todo. Podemos ser los pioneros, podemos ser los que inicien y después obviamente va a ir desarrollándose la marina mercante de manera normal. Pero tenemos que abrir las brechas, tenemos que abrir los mercados, tenemos que abrir las facilidades de los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muy interesante esta última charla. Esto va referido ya como un preámbulo que vamos a llevar el día sábado a las 7 de la noche. Estamos terminando al final de la clase. Agradecerles por su participación, desearles una feliz noche, mañana, bueno, trabajo todavía. El día sábado nos vemos a las 7. Ahorita voy a activar lo que les he dicho, van a tener 2 semanas para realizar las actividades del tema 2, o sea, tienen bastante tiempo para hacerlo, traten de no hacerlo al último momento como les había indicado. Y por favor, el día sábado les voy a pasar ahorita al grupo la Convemar y las voy a subir también a la plataforma para que le den una ley. No estoy diciendo que la estudien y que se la sepan de memoria. No, no soy memorístico. Eso no soy de las personas que va a exigir que sepan de memoria. Pero sí que le den una leída para que se acuerden, porque sé que han llevado en la Escuela Naval que es mar territorial, que es zona económica exclusiva, que es zona contigua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que le hacen una leída y entremos ya con base al día sábado a hacer ya una dinámica mucho más interesante ya con estudios de casos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, señores oficiales. Si alguien tuviera alguna pregunta más o algo que aportar para finalizar la clase. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, señores oficiales. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor Dente. Hasta luego, señor teniente.